Al parecer, Israel es la canción favorita del televoto europeo para ganar Eurovisión 2026. En estos momentos tiene el 41% de aprobación según las casas de apuestas. Yo no he escuchado la canción y no he visto la puesta en escena. No sé nada de lo que Israel trae este año, así que ¿qué les parece si reaccionamos por primera vez a Israel? Voy a ser completamente honesto con lo que escuche y con lo que vea, así que quédense conmigo para que reaccionemos juntos a Israel 2026, Noam Betam con la canción Michelle. Veamos qué trae Israel este año. מישל זו הרעילה, אני באפלה. איך השארת אותי בצל, כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה, אני קם ונופל. Oh Michel, je ne sais plus quoi faire, tu étais ma lumière. Dieu, je t'en supplie, réveille-moi. J'ai plongé dans le noir, amène-moi de l'espoir. ¿Francés? Francés. Alors je danse, danse avec les mots. Tu me verras rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, j'étais qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes, Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ok, llevamos 1 minuto y medio de canción. Como todos sabemos, Israel es un participante controvertido, ¿no? Es controversial, mejor dicho. Este año hay 5 países que están boicoteando su participación. Todos conocemos las razones por las cuales mucha gente está en contra o a favor de que participen en Eurovisión. Como he dicho en otros videos, a mí lo que me mueve Eurovisión es la musicalidad. Es importante determinar que si bien habrá quien reaccione con el estómago, con la visceralidad, a mí me gustaría reaccionar más con la emotividad y con lo que las canciones me transmitan musicalmente, porque estamos escuchando que la canción tiene partes en francés y al principio, antes de que yo quitara los subtítulos, me imagino que estaba en hebreo. Em, pero bueno, la canción se llama Michelle, evidentemente habla sobre una mujer, quiero pensar. La voz de Noam Betan creo que es bastante eh, potente. Si bien no es una voz única, o sea, hemos escuchado ese timbre de voz en muchísimos artistas, no únicamente en Eurovisión, sino fuera de la esfera eurovisiva. Hay cantantes con esa misma forma de cantar, o ese color de voz, mejor dicho. Lo que me gusta de las canciones en Eurovisión en general es la mezcla de sonidos, la mezcla de ritmos, cómo puede haber un pop o una canción urbana y de pronto meten un instrumento tradicional, folclórico, y hace una atmósfera completamente distinta a la canción. Eso es algo que me está pareciendo bien de Israel, así que vamos a seguir escuchándola. Walking down Florentine, ocean eyes, memories. I'm losing my mind. Ok, inglés. Angel bodies in hell, trapped in your carousel, round and round, under your spell. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. Sí, está buena. La reine des problèmes, Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Ok, ya estamos entrando a la parte final de la canción. Sí me está gustando, honestamente. Eh, híjole, algo tienen la delegación de Israel. Si bien el año pasado no me encantó la canción, tienen una forma de hacer los arreglos musicales y de elegir a sus artistas siempre con esa mezcla que a mí en lo particular es lo que más me llama la atención de Eurovisión. Una buena voz y que esa voz haga match con la melodía, la mezcla instrumental y que al final cuando veamos la puesta en escena nos transmita todo lo que ese artista quiere decirnos. Es como si esos artistas fueran hechos o hubieran nacido para la canción. Israel tiene mucho de eso normalmente y ahorita no es la excepción. En este momento lo que estoy viendo y escuchando hace un match perfecto y eso es algo que auditivamente te llama la atención y te hace querer volver a escuchar la canción. Vamos a ver cómo cierra la canción para los comentarios finales. יהיה לנו טוב, מתפלל עלייך, שתזכי לאהוב, בין דמעה לדמעה, יש מי שישמע, יש מי שישמע. Je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes. Eso está muy padre. Je t'aime, la reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Ok, pues eso fue Israel con la canción Michelle. Pues ya para cerrar los comentarios, yo creo que es una propuesta, no es novedosa, tal vez, pero les repito, cuando logran captar una buena voz con una instrumentalización interesante, una mezcla de sonidos interesante, folclóricos, arreglos que te llegan y que quieres volver a escucharlos, creo que ahí hay una clave importante para ser de los primeros lugares a ganar Eurovisión. No sé si Israel vaya a ganar este año Eurovisión. El año pasado estuvieron muy cerca de hacerlo. Obviamente sé que en el fandom eurovisivo hay mucha gente en contra de que esto suceda. Se mezclan otros factores que no vamos a tocar en este video porque vamos a enfocarnos únicamente en la parte musical. Y les digo que la voz de este cantante junto con la melodía que le dieron para la canción, no sé si él haya sido parte de la creación de la canción, pero creo que tienen un paquete completo. Israel este año tiene un paquete completo para ocupar los primeros lugares en Eurovisión 2026. ¿A ustedes qué les pareció Israel intentando dejar de lado todas las cuestiones que pasan alrededor de ellos a nivel global? ¿Qué les pareció exclusivamente la canción? Cuéntenme en los comentarios a ustedes qué les parece Israel este año y nos vemos en la siguiente reacción de Eurovisión 2026. Gracias por verme.